Buenas tardes, estamos aquí de nuevo con las transmisiones de grupos regionales de la Red en Familia, como todos los viernes a las 3 de la tarde. Hoy estamos con familias de Santander. Hoy tenemos 3 invitadas, Diana Cristina Salgado, Melissa Tarazona y Paola Andrea Cáceres. Ellas todas viven en Santander y nos van a contar, como todos los viernes, nuestras invitadas, sobre su experiencia educando en casa, sobre su experiencia haciendo comunidad, trabajando ya sea solas o con otras familias. A quienes están aquí por primera vez, les doy la bienvenida. Esta es la Red en Familia, la Red Colombiana de Educación en Familia, una red de familias que educamos en casa, que estamos por todo el país. Nuestro objetivo como red es que las familias se encuentren en algún lugar donde tener contacto con otras familias, donde tener información, donde recibir apoyo, si es lo que están necesitando en ese momento. Y si quieren conocer más de nuestra red, los invito a que se pasen por la página web enfamilia.co para que le den una mirada a quiénes somos y a las preguntas frecuentes y al blog, que aunque parezca desactualizado, de todas formas hay información y experiencias que nos han escrito en otras épocas las familias y son muy interesantes para todos. Bueno, no quito más tiempo y entonces les cuento que quien va a estar primero hoy es Diana, así que vamos a salir un ratito de pantalla. Primero Melissa, yo me salgo en un rato. Bienvenida Diana, abre tu micrófono. Qué bueno que estés por aquí, que hayas aceptado la invitación. No, muchas gracias, Ana. Muchas gracias a ti, buenas tardes y buenas tardes pues a todas las personas que se conectan hoy. Bueno, mi nombre es Diana. Nosotros vivimos en Piedecuesta, en Santander. Nosotros tenemos una niña ya de 10 años a la que educamos en casa felizmente hace 5 años ya. Estamos en este proceso, ha sido un proceso muy bonito, ha sido un proceso que el centro de todo siempre es la crianza respetuosa, el amor a ella y el respeto pues a sus ritmos. Nosotros empezamos con Juli cuando ella tenía 5 años. Ella ya llevaba más o menos, ya llevaba más o menos 4 años escolarizada. Ella estuvo mucho tiempo en el jardín, pero ya pues cuando iba a empezar, ya estábamos terminando el año en transición, ella pues empezó a presentar, digamos que nos hicimos más conscientes de la manera como ella estaba asimilando el colegio. Entonces nos dimos cuenta que no le gustaba, se sentía todos los días tenía un malestar diferente, le dolía el estómago, le dolían las piernas, y estaba muy chiquita, solo tenía 5 años, entonces empezamos a chocar mucho con el sistema tradicional, les quitaron el descanso porque una niña se portó mal, con que hoy me tocó quedarme y no salir a la cancha, con que hoy no pude levantarme del puesto, con que la profe me regaña porque me levanto mucho. Entonces decidimos que queríamos buscar otra forma de educar a Juli y empezamos a buscar esta educación en casa. Dimos con una charla de crianza respetuosa y nos hablaron de todo este tema de desescolarización y nos animamos. Empezamos a buscar información y dimos con la Red en Familia. Rosa nos ayudó muchísimo, me abrió el camino, tuvimos una charla, me contó en qué consistía la educación en casa y pues yo me guié mucho por el blog y por toda la información que Ana tiene en YouTube. Yo empecé a buscar muchísima información porque siempre hay muchos miedos, ¿no? El miedo a la certificación, a la socialización, pero lo hicimos, aprovechamos que Julia estaba muy chiquita y lo hicimos y de la mano de mi esposo pues empezamos este camino. Realmente ha sido algo muy bonito, ha sido una experiencia que nos ha ayudado mucho a afianzar el vínculo con Juli. Ya ahorita con 10 años es cuando empezamos a ver esa confianza y esa relación tan bonita que tenemos con ella. La pandemia para nosotros no resultó, digamos, una prueba tan grande porque pues llevábamos mucho tiempo juntas siempre, entonces cosas que hicieron falta de pronto porque ella ya el año pasado estaba en un grupo scout, iba a baile, iba a básquet, bueno, tenía muchas actividades por fuera y esto pues nos llevó a adaptarlo acá a la casa, pero lo hemos hecho. Nosotros usamos mucho también los recursos de Ivonne Laborda y empezamos a mirar la rueda de necesidades, cómo lo íbamos haciendo con ella,
qué necesidades tenía ella. Tiene muchas necesidades motrices, muchas necesidades físicas, de baile, y empezamos a llevar las actividades con ella. Nos ha funcionado muy bien y bueno, ahí vamos, ya vamos acabando el año y estamos muy contentos de haber escogido esta manera de educar a Juli en casa. Ahorita afianzamos muchísimo la decisión que tomamos. Pienso que fue una de las mejores decisiones cuando vemos otras familias que están educando en casa, pero virtual con el colegio, y ha sido una carga para toda la familia. Y bueno, nosotros con Juli hemos tratado mucho digamos, de guiar la educación de ella. Ha sido por proyectos, siempre a su ritmo, basados en temas que les interesen. No llevamos ningún tipo de currículum, entonces lo hemos hecho, digamos, a su ritmo, lo que ella más o menos nos va mostrando, que si me gustó las mariquitas y quiero saber cuál es su ciclo de vida. Empezamos también con los gatos, que fue un furor, el cuerpo humano, los animales vertebrados. Bueno, hemos cogido poco a poco temas que ella le va despertando el interés y hemos podido estudiarlos de muchas formas en casa. Pues ya decidimos, digamos, ser un poco más flexibles con el tema digamos, de los temas que se ven en casa, ¿sí? O sea, no hay materias, no tenemos un currículum muy estricto, entonces día a día vamos viendo qué podemos aprovechar. Ella tiene sus rutinas, ahorita está en música, le gusta robótica, le gusta coser, le gusta tejer. Entonces, como nos aprovechamos mucho de estos gustos que ella tiene para empezar a enseñarle cositas, a veces está curiosa por el tema de la cocina, entonces lo aprovechamos para hacer recetas. Eso en esta pandemia cocinamos un montón y tratamos de que ella disfrute del aprendizaje. Lo más importante es que esto le despierte, que no se convierta en una carga para ella, sino que el aprendizaje sea algo que la motive, sea algo que la llene de ganas por querer saber más. La lectura, que es muy importante para nosotros acá en casa, se la estamos todos los días motivándola de alguna manera. Traemos más libros, leemos en familia, tenemos audiolibros o miramos otras chicas que leen por internet. O sea, lo que queremos hacer es que ella vea esto como algo muy bonito, muy lúdico y que no sea aburrido, principalmente eso. Y hemos hecho pues muchos amigos en este proceso. Melissa, que también está acá con nosotros, la conocimos en todo este tema de la educación en casa cuando íbamos a unos talleres de la biblioteca el año pasado, del Banco de la República. Pudimos conocer muchas personas que estaban interesadas en esto, que también iban llegando a la red en familia. A Neri también, que con ellas construimos un espacio el año pasado donde las niñas aprendían arte y compartíamos en familia muchísimo. Era un espacio que nos servía mucho a nosotras, pues las mamás que llevamos, como quien dice, este ritmo, siempre volcadas hacia sus necesidades. Entonces era un espacio también para hablar, para contarnos, para reflexionar con todo este tema de educación en casa, y los niños jugaban muchísimo, que era muy importante para nosotros. Aprendieron pintura, estaban aprendiendo a tejer, diferentes cositas que nos ha ayudado mucho a crear unos lazos muy bonitos de amistad con otras familias que también educan en casa. Y así hemos ido avanzando pues en ese aprendizaje. Para nosotros ha sido una experiencia muy bonita y que nos ha ayudado también mucho a desaprender cosas, a ver el valor real del aprendizaje, a ver el valor real del tiempo que compartimos en familia, a ver la importancia del aprendizaje en la infancia cuando es libre, cuando se permite aprender a su ritmo, cuando se permite aprender de forma respetuosa. Listo, pues esa es como mi experiencia, Ana. Así que, ¿qué más te puedo yo decir? Eso es lo que nosotros hemos llevado en este tiempo con ella. Bueno, por aquí te estaban haciendo una pregunta, te la pongo. Aquí quieren saber cómo empezaste el proceso de lectura y escritura. Bueno, lo de la escritura, la lectura fue fácil porque aquí a nosotros nos gusta mucho leer, a mí me gusta mucho traerle libros. Entonces cuando se interesó por el tema de los dinosaurios, hubo libros de dinosaurios. Cuando se interesó por el tema del cuerpo humano, hubo libros. Constantemente la llevamos a la biblioteca. Entonces no fue un proceso que fuese, digamos, duro para ella. Ella le gusta mucho que le lean, sino todo a su tiempo. Poco a poco ellos iban preguntando, se iban interesando y ya se suelta un poco más, aunque todavía le gusta que le lean, todavía le gusta que la mamá se siente con ella a leerle.
Pero bueno, esos son momentos que a mí me gusta mucho aprovecharlos. Entonces, poco a poco. La escritura sí fue un poco más duro porque en el momento en que se supone que ella debe escribir, no quería. Se negó completamente a la escritura, yo no quiero, le traía planitas, fichas, no quiero, un día se puso a llorar, yo no quiero escribir. Entonces tuvimos que darle su tiempo porque le gustaba más el dibujo que la escritura, hasta que empezó a soltarse, a escribir un cuento. Y empezó, se soltó a escribir y bueno, la ortografía ahí la manejamos. Yo pienso que todo es la ortografía y todas estas cosas las aprende más por la lectura que por la repetición. Entonces no somos tan estrictos en eso, que no puedes escribir sin tilde o que la mayúscula, porque ellos tienen su estilo y lo importante es que no le cojan fastidio a la educación, ¿no? Al hacer, al leer y al escribir. Y ahí vamos. Exacto, sí, mira que a ellos, al que le gusta que le lean en voz alta, le gusta hasta grande. Yo todavía me siento a veces a leerles a mis hijos y al que más lo disfruta es Juan José, que tiene 21 años. El primero que llega y se sienta ahí a escuchar. Les gusta, y hay otros a los que no les gusta. Y cuando ella coge un libro y se mete en el libro y quiere leerlo sola y se va para la habitación, entonces siente uno como que ya no me necesita, ya lees. Sí. Entonces hay que aprovechar esos pequeños espacios porque el tiempo pasa muy rápido y luego ya ellos van a querer hacer todo solos. Es cierto, es cierto. Bueno, Diana, muchísimas gracias por contarnos tu experiencia. Entonces, te voy a sacar de pantalla para que entre ahora, ¿quién seguía? Melissa. Bienvenida, Melissa, buenas tardes. Chévere. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Bueno, yo tengo 2 hijas. Mis 2 hijas, pues tengo una niña de 12 años y una niña de 5 años. Con la niña de 12 años llevamos ya 3 años educando en casa y con la chiquitica, pues he tenido la oportunidad pues, de educarla todo el tiempo en casa. El proceso ha sido también muy, pues muy, me dio pena. Tranquila. Entiendo que a veces pasan estas cosas. Con mi hija mayor empezamos el proceso porque no se adaptó al sistema escolar. Ella es un poquito despaciosa, no porque sea lenta, sino que le gusta tomarse su tiempo para aprender lo que quiere aprender. Y el colegio pues lleva un ritmo mucho más acelerado. La forma en la educación tampoco nos convenció mucho, entonces siempre había como un complique ahí, una contradicción entre lo que aprendían y lo que enseñaban y el método en que lo daban. Entonces pues fue un proceso, una decisión que tomamos cuando ella estaba en tercero. Terminó su tercero y definitivamente decidimos educarla en casa. El proceso, pues, siempre está como ese temor de la certificación, de la socialización, que es como lo primero que también a uno le preguntan cuando uno habla con otras familias. Entonces, bueno, es importante conocer y entender e investigar cuáles son los miedos que tiene uno en el momento de desescolarizar. Bueno, para nosotros ha sido un cambio muy interesante porque fue como cambiar el chip, ¿sí? Decir, bueno, no notas, no currículums, tampoco manejamos un currículum estricto, vemos algunas materias de base, pero no son como estandarizadas o tienes que aprender esto en determinado tiempo o aquello, sino que ha sido un proceso también de la mano de ellas. Entonces, a medida que van conociéndose, van creando un gusto por algo, empezamos a definirnos por ahí. Entonces, trabajamos nuestras materias de base en base a lo que ellas van adquiriendo un gusto. ¿Qué más podría decir yo? Pues acá hemos tenido la oportunidad de hacer algunos talleres con algunas mamitas. Con Diana ya llevamos un tiempito de conocernos y hay otras familias que también hemos tenido pues un vínculo más cercano y eso nos ha ayudado mucho a que nuestras hijas, o bueno, en mi caso, mis 2 niñas, cojan más confianza
a la hora de decir que se educan en casa, porque sí hay un tabú, sobre todo con ellas, ¿no? Cuando ellas dicen, me educan en casa, entonces empiezan a atacarlas un poquito como de que no están en el colegio, que no están estudiando, entonces como que encontrar otras familias que eduquen en casa les ayuda a ellas a que fortalezcan como esa confianza de que ellas aprenden de una manera diferente, de una manera distinta, una manera que les gusta más, que es más tranquila. También nos ha dado la oportunidad de conocer cosas que de pronto en el sistema tradicional de escolarización no hay, porque no realmente no queda el tiempo para aprender temas de interés, ¿sí? De interés individual, porque no todas las personas tenemos el mismo interés hacia las mismas cosas. Entonces, pues sí ha sido interesante ese proceso de ver cómo ellas se desarrollan en un ámbito en el que realmente se sienten cómodas, en el que no se van a sentir juzgadas, que no se van a sentir como controladas en opinar o decir algo diferente eh, a otros superiores que llamaríamos, pues por decir de algún modo, profesores. Hemos encontrado profesores muy buenos que nos han entendido, que nos han guiado. En mi caso particular, pues he tenido la oportunidad de conocer a algunos maestros que han afianzado esa situación, esa relación de la educación en casa, que nos han ayudado como a fortalecer ese vínculo. Y es importante pues también como este acompañamiento de nosotras con otras familias, con otros profesores, haber encontrado la red en familia me ha ayudado mucho porque allí, en nuestro grupo, en el de Bucaramanga, hay familias que comparten mucha información y pues uno va escogiendo qué le va gustando, lo que van señalando y lo que no, y me parece que ha sido beneficioso, beneficioso en mi caso pues particular porque encuentra uno como talleres y cosas que nos pueden gustar. Entonces sí ha sido bien chévere haber encontrado esta experiencia. ¿Qué más diría yo? Bueno, el vínculo en familia, pues obviamente ha sido mucho más interesante, mucho más profundo. Hay una relación, podría decirse que más sincera a la hora de tener una conversación, de expresar un sentimiento. Ha sido mejor llevado, pues porque se crea un vínculo constante de padres e hijos o de madres e hijas. Entonces sí ha sido una, una, una relación mucho mejor a la hora de estar con mis hijas. No sé qué más podría contarles. Eh, bueno, esa es como mi experiencia. Muy feliz, muy contenta. Cada vez más feliz de haber tomado esta decisión de educar en casa, lo cual hace que ellas sean un poco más independientes, más libres. Por acá está mi chiquitina. Hola. Bueno, eso ha sido como nuestra relación, nuestra historia a través de esta educación en casa. Qué lindo. Melissa, muchas gracias. No, pues no hay preguntas ahora, pero ahorita más tarde volvemos y entramos todas y seguramente nos harán más preguntas mientras tanto. Muchas gracias. Te voy a sacar para entrar a Paola, que es nuestra siguiente invitada, que la veo ahí con toda la familia. Buenas tardes, Paola, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Ana. Gracias por la invitación. Muy felices, un poco novatos a diferencia de Dianita y de Melissa, pero pues alegres de compartir lo que llevamos en nuestra experiencia. Acá falta una en el club, pero pedí que la sacaran al parque porque si no, no nos deja charlar. Es la sí, ya está en su horario, entonces nos están ayudando ahorita un ratico y Claro. no es. Bueno, yo los voy a dejar solitos en la pantalla para que quepan todos y se vean bien.
Listo, gracias. Bueno, ¿qué les contamos nosotros? Tenemos 2 hijos, Andrés Felipe, que pronto cumple 6 años, y Maite, que también cumple pronto 2 añitos. Nosotros desescolarizamos a Andrés Felipe el año pasado, a mediados de agosto. En teoría llevamos un añito con esta experiencia de tener la educación en casa. En realidad nos salimos totalmente del formato y del sistema. No buscamos ni tutores ni plataformas, solamente pues buscamos la compañía de algunos familiares que son docentes y pues amigos, para ir revisando sus procesos. ¿Por qué tomamos esta decisión? Pues bueno, muchísimas cosas durante nuestro trabajo. Tuvimos experiencia en un colegio donde nos hablaban muchísimo de la importancia del vínculo con la familia para el desarrollo en las edades de los niños, y pues notábamos a cada rato que estos espacios no eran posibles ni por los horarios, ni del colegio, ni del trabajo de nosotros. Después tuvimos que cambiarnos de locación. En eso fue cuando llegamos a Piedecuesta y empezamos a tener al niño en la mañana. El niño estaba en la mañana y nosotros lo teníamos en teoría en toda la tarde. Él es un niño súper activo, es un niño que el trabajo que uno le pone, el deporte que uno le pone, le encanta, y pues empezamos a notar que todo ese interés se iba a pique cuando él asistía al colegio. Entonces empezó a tener unas nuevas motivaciones de otras actividades, empezó muchísimo en actividades extracurriculares. Él está metido en música desde los 2 añitos, nos empezó a pedir deportes, empezó a hacer natación de alto rendimiento, todos los días entrenaba. Y pues lo que les cuento, en teoría ese interés por todas las actividades académicas empezó a bajar. Después de eso empezamos a tener unas situaciones, unos problemas en el colegio, pues un poquito como de comunidad, donde ellos no corregían ciertos errores, ciertas situaciones, y donde en teoría no validaban lo que el niño nos contaba. Después de eso, pues nosotros decidimos retirarlo porque pues estaba perdiendo su interés, y pues lo más importante para nosotros era como potenciar los talentos y los intereses que él tenía. En eso pues empezamos primero averiguando muchísimo. En eso conocíamos a Rosa. Rosa era vecina de mi papá. En eso conocimos que Vale pues siempre ha estado en educación en casa, y pues yo le empecé a preguntar a ella, pues obviamente con muchísimos temores, muchísimos tabús. Mi papá es papá de niños pequeños, entonces también estaba ahí al ladito, ay, la niña no va al colegio, no sé qué. Entonces ella como que nos nutrió un poco de información, y a la par pues yo empecé a buscar muchísimo. Después de eso nos enteramos de una etapa muy importante que pues la recomendamos por si están empezando, es la de desintoxicación, que es en teoría pausar un poco toda la actividad académica para en realidad conocer a los niños, para en realidad saber quién es el hijo que tienes en la casa. Esto pues nos ha llevado muchísimo a cambiarnos de sitios. Actualmente estamos en Tona, estamos viviendo en Tona, en zona rural. Hoy estamos en expedición en Bucaramanga haciendo otras actividades, y pues siempre hemos estado muy abiertos a esas visitas de aprendizaje. Hola, soy Andrés Gelbes, creo que no me presentaron. No, pues algo muy importante que vimos en los niños, porque no solamente es en Pipe, sino en Maite, y es que nos dimos cuenta que cada vez que les permitíamos ser a ellos, ellos aprendían solos. Nosotros no teníamos necesidad de decirles cómo hacer, qué hacer, sino iban aprendiendo solos. Sí, algo que me gusta mucho es que con mi hijo, con Pipe, solamente es caminar, salir a compartir un rato con él, y él empieza a preguntarlo. Y una de las preguntas que me gustó, que me generó muchísima curiosidad, ¿por qué lo dijo? Y es que me preguntó por qué la luna cambiaba de forma todo, siempre, se mantenía cambiando de forma. ¿Sí? Entonces yo le explicaba que era cuestión de la luz, en la posición en el objeto, ¿sí? Y después cuadramos de organizar el experimento para que se dé cuenta de cómo es,
pero son cosas que empieza a preguntar que es interés de él y empieza a aprender sobre la marcha compartiendo con uno. Sí, es algo que me gusta y es que no necesita estar en un aula para aprender, que en la experiencia le queda más en la cabeza. Sí, es algo que me gusta mucho del tema. Pues yo creo que yo hubiera anhelado que eso nos hubiera ocurrido a nosotros, porque es algo o sea, yo aprendía, creo que eso fue el otro motivo que nos llevó a sacarlos, porque nosotros aprendíamos muy rápido, pues en mi caso, Pablo me dice que también en el caso de ella, y es que aprendíamos muy rápido Y nos aburríamos, en el colegio, ¿sí? Entonces el profesor no sabía qué, pues en mi caso los profesores no sabían qué hacer conmigo porque yo me la pasaba brincando para arriba para abajo, y siempre que me preguntaban yo les respondía bien. Yo era la charladora. Sí, no, yo brincaba, yo me la pasaba miqueando. Sí. Sí, entonces, ese tipo de cosas me llevó a mí a cuestionarme y a decir que pues no, el colegio no era lo que nosotros estábamos buscando para el aprendizaje de nuestros hijos. Sí, entonces, por ejemplo, nosotros nos fuimos por la escolarización sin formatos, o pues lo que conocemos un poco por el unschooling. Por eso, por darle la libertad a él de aprender los conocimientos en su propio ritmo. Y pues es súper nutritivo ver cómo él con pequeñas preguntas va creciendo en sus procesos. Por ejemplo, ahorita preguntaban un poco del proceso de lectoescritura, que realmente también me asusté muchísimo el año pasado. A Andrés Felipe le ha pasado un poquito similar a la experiencia que contaron ahorita, donde él no quiere escribir, pero le llama muchísimo la atención que le lean. Canta mucho, entonces en su vocabulario se expresa de una forma bastante interesante. Y lo otro es que, pues, aunque no quiere que lo escriban, sí quiere que uno transcriba sus historias. Entonces, él nos pide que recortemos, que dibujemos y que escribamos la historia que él está contando. ¿Qué hemos aprendido y qué hemos validado dentro del proceso de él? Que pues hubiese sido muy nutricional en procesos nuestros, lo que es nutricional en otros procesos de otros chicos, es que muchas veces los tachan o los titulan, y pues no siempre es por eso. Hay algo que suena bastante y es el de las inteligencias múltiples. Nosotros somos demasiado artistas, trabajamos en publicidad, y muchas veces esto es visto de forma negativa, el chico que dibuja o que colorea o que se la pasa escribiendo en clase y que en teoría no está prestando atención. Nosotros hemos notado lo mismo en mi hijo, le encanta muchísimo las manualidades y por medio de ellas es que aprende nuevos conocimientos. De la red en familia, pues el repositorio de información, la cantidad de información que uno puede encontrar en las redes de ellos, es genial porque, pues, por ejemplo, la parte legal o las personas que están consiguiendo algún colegio, algún apoyo virtual, pues ahí uno encuentra muchísima información que muchas veces no encuentra por otros medios de otras páginas, además que pues aquí encontramos experiencias de hace muchos años. En Santander directamente, pues lo que cuento, nosotros somos muy novatos en esta historia, aún así logramos compartir un poco a principio de este año, antes de que cerraran todo, haciendo unas reuniones de aprendizaje en unos parques, en un parque acá en Bucaramanga, que fue una experiencia muy bonita, que por ejemplo a mí me dio muchísima seguridad al ver a mis dos hijos educados en casa, y fue que encontré que habían varios grupos de mamitas con sus hijos hermanos, y ellas mismas me contaban, mira, bueno, varias retiraron de colegio, y me decía, mira, desde que los tengo en casa, ellos dos mejoraron 100% su relación. Y eso es algo que a mí me dio también un poco como de confianza y de alegría dentro de la educación de los dos niños en la casa. Que les cuento, es coger un poquito esa confianza, ese empoderamiento, quitarnos un montón de tabús socioculturales para poder adaptarnos a los procesos de ellos y ser conscientes de que podemos ser respetuosos e ir al ritmo y a los tiempos de ellos.
Una razón muy bonita por la cual también cambiamos en su proceso a Pipe cuando estaba más chiquito, era que ya lo querían poner a hacer guías, que ya lo querían sentar y nosotros veíamos que tenía muchísimas ganas de jugar. Y en ese momento yo le dije, uy, no, cambiémoslo de colegio, cambiémoslo de institución. Y ahorita, pues que ya no pertenece a uno, tenemos la libertad y la tranquilidad de verlo jugar y aprender de una forma espectacular. Cuando juega, yo he tenido experiencias con niños más grandes, mis primitos, tengo primos de 8, 9, 7 años, en donde sus procesos de aprendizaje en lenguaje y matemáticas van a la par con mi hijo y pues en teoría él las ha desarrollado por curiosidad. ¿Qué más les puedo contar? Nada, directamente, por ejemplo, la red de familia acá, Santander, invitarnos nuevamente a reunirnos, aunque sea ahorita por la virtualidad, mientras volvemos un poco más a la normalidad. Y pues de mi parte, total apertura para crear, por ejemplo, algún tipo de taller hacia los niños, que ellos lo merecen esos espacios con todas estas mamás y estos papás poderosos que nos hemos ido encontrando de a poquito en el camino. Qué bonita experiencia, Paola, muchísimas gracias. Bueno, volvemos todas ahora, ¿sí? Sí. Volvimos. Pues les cuento que no hay como más preguntas por ahora en los comentarios. Entonces, si alguien quiere hacer alguna pregunta, aprovechen, este es el momento. Bueno, aquí están haciendo una pregunta. Para Diana Salgado, ¿cómo maneja la distribución del tiempo con el aprendizaje de Juli y su trabajo? Y le mandan saludos Santi y Santiago y Joel. Los primitos. Bueno, sí, no, yo trabajo en casa también. Yo le ayudo a mi esposo con el tema del gimnasio y bueno, avanzo con lo mío que es la terapia y la psicología. Entonces, nada, nosotros como ya tenemos un ritmo en casa, ella, digamos que entiende que hay tiempos en que podemos compartir juntas y hay tiempos en que la mami necesita trabajar. De todas maneras, ya Juli con 10 años no quiere que la mamá esté todo el día con ella. Eso es importante. El educar en casa no significa que nos vamos a convertir los niños en un accesorio constante y que no sé qué hacer con mi hijo, no. Uno aprende a conocerlos y sabe que, por ejemplo, ella en este momento está haciendo un postre de limón en la cocina. Entonces, ellas encuentran qué otras cosas pueden hacer, les gusta el FOMI, digamos, según sus capacidades, todos los días nos organizamos, entonces, ¿qué vas a hacer a esta hora? Ella ilustra, le gusta mucho dibujar, entonces aprovechamos para que adelante el dibujo, les hace ilustraciones a los amiguitos, entonces tratamos de distribuir todos los días las cosas de forma en que respetemos mucho el tiempo que vamos a pasar juntas y a veces los compromisos que tenemos cada una, ¿no? Entonces así nos hemos ido acomodando. Súper. Por aquí hacen otra pregunta y dice que luego, aquí no lo dice, pero más adelante dice que es para todas. Marta Lucía Delgado, le parece interesante, pero le da temor educar en casa, le gustaría conocer más del tema y felicita a los padres que pueden compartir mucho tiempo con sus hijos. La pregunta de ella es, ¿cómo hacen para lidiar con familiares que dicen comentarios respecto a esa manera de educar? ¿Quién se anima a responder? ¿Quién te la da? Bueno, pues en mi caso, en un principio lo hablamos pues con el papá de mis hijas. Se tomó la decisión de mi hija mayor, sobre todo pues porque la chiqui estaba chiqui y todavía como que no teníamos ese problema del colegio. Se tomó la decisión porque definitivamente había una frustración en la educación. Decidimos hacerlo y bueno, fue como el empoderamiento. En un principio es complicado explicarle a las personas que ellas van a aprender de una manera diferente, que van a poder ir a una universidad si así lo desean, pues porque ese es como el temor más grande del mundo de la gente. Como educar eso, y también es importante empoderar a los niños de que sean capaces de responder a esas preguntas de cómo aprendes, de qué estás viendo, usted sí está estudiando, porque siempre es como ese susto de que
de que no está aprendiendo, de que no está haciendo nada, pues realmente la educación en casa le enseña a uno, o bueno, en mi caso, de que todo el día aprenden, desde que se levantan hasta que se acuestan, están en una, como, ellos son como una esponjita, entonces están absorbiendo absolutamente todo, aprenden a escuchar, a hacer preguntas, a cuestionarse, a responder y crean ese criterio. Entonces es importante como empoderar a los niños y demostrarles realmente que ellos sí aprenden, sí, porque es como ese miedo, que sí aprenden, que sí están estudiando y nada, es tener paciencia, escuchar y repetir una y otra vez las respuestas que ya se van como volviendo una monotonía porque siempre son las mismas preguntas. Y ya, eso es todo. Paola y Diana, ¿quieren decir algo más? ¿Han tenido alguna experiencia complicada con preguntas de la familia que se mete, que no entiende, que evalúa a los niños y ese tipo de cosas? Por ejemplo, en ese sentido, nosotros hemos tenido la situación de contestación, es que mi hijo ya, o tu hijo ya, definitivamente lo que dice Melissa, hay que empoderarse y hay que pues enseñarle a los niños como a que defiendan ese espacio y ese aprendizaje personal. Hace poco, por ejemplo, mi hijo estuvo en unas competencias y de repente nos llegó una reflexión que decía, hey, ¿tú eres de los buenos? Y de una vez respondía la pregunta, era como, pues, soy de los buenos. ¿Y de qué llegas? No, a veces de primero, a veces de quinto, a veces de 20avo, a veces de 100, no importa. Decía, bueno, pero si llegas de 100, ¿cuáles son los malos? Ah, no, los malos son los que no califican, son los que no se le miden a la competencia. Entonces, hace poquito le hicimos esta reflexión al niño por lo mismo, porque él sentía un poquito esa angustia cuando le hacen preguntas, por ejemplo, en su proceso de lectura, y de una vez él decía, pero si yo todavía estoy aprendiendo, ¿sí? Entonces, lo que dice Melissa, las preguntas recurrentes se vuelven a veces conflictivas, pero pues al tomar la decisión como pareja, al estar de acuerdo, ¿sí? O pues a veces mamitas o papitos en individualidad, al estar totalmente seguros de eso, tú te vas dando cuenta que vas por el buen camino. Curiosamente, durante este periodo de cuarentena me han llamado varias amigas a preguntarme que yo cómo hago para enseñarles en la casa, que para que el niño avance, que sí, uno empieza así como, no, pues primero conocerlo y uno le va siguiendo la pista y la parte legal y entonces uno empieza, no, por legalidades no te preocupes, si tienes ansiedad, bueno, primero toma la decisión. Es bastante positivo, por ejemplo, su dichoso tema de socialización. A mí me encanta mi hijo como tema de socialización, porque es un niño que no puede llegar a ningún lugar y no hacer amigos, él hace amigos hasta con la sombra. Entonces, el mismo resultado o la misma evidencia de todas estas preguntas las dan los mismos comportamientos de los niños. En mi caso, yo puedo estar tranquila de, oye, ¿por qué no, Álvaro? Porque aprende solo. Pregúntale casi lo que quieras y a su edad ya responde casi todo lo que le preguntas. Entonces, sí es interesante y pues nada, simplemente estar seguros de la decisión, estar muy confiados en el poder de papás que tenemos. Sí. Por aquí había otra pregunta, no sé si Diana quería responder algo a esta. Bueno, una vez se nos dio un caso con Juli en una reunión familiar, ¿no? Y bueno, pero Juli, entonces, ¿usted qué hace en la casa? Le preguntaban ahí, en la familia, unas primitas ahí. Y ella se sentía así como que, pero me están preguntando mucho, y entonces, ¿cuál es la raíz cuadrada de 64? Y Juli, no sé. Y entonces, ¿usted cómo va a estudiar en la universidad? Y le preguntaban cosas. Entonces, yo creo, y eso fue hace ya ratico, yo creo que lo más importante es lo que dice Meli, empoderarse uno, o sea, leer, investigar, escuchar, porque ya no necesitamos leer, ya solamente escuchamos la información,
y empoderar a los niños, hacerlos sentir seguros de la decisión. O sea, uno tiene miedos, inseguridades todos los días, que se levanta cuando dice, no ha aprendido esto, no ha aprendido lo otro, pero es tratar uno de manifestarles a ellos es seguridad, ¿sí? Que vamos por buen camino, que lo que estás haciendo está bien, que tú sabes, eres inteligente, y eso los ayuda a ellos a estar seguros y rodearlos de un entorno como el que hacemos nosotros, de pronto de niños que estudian y no en casa, los ayuda a ellos para que se sientan seguros en el camino que toman. Gracias. Yo añado que en mis podcasts, en los podcasts que tenemos con Bárbara, tenemos uno hablando de cómo enfrentar las críticas los papás y otro hablando de cómo preparar a los niños para enfrentar también todas esas preguntas incómodas. Entonces, si les sirve, búsquenlo, que por ahí está. Por ahí está. Por aquí Natalia Andrea Vargas contó más arriba que a su hija le está haciendo mucho falta jugar con otros niños y que ya no quiere jugar con ella, ya la perdí. Estaba diciendo, así que ya no quiere jugar con ella, aquí está, que es muy sociable y que quiere estar acompañada de niños. Pobrecita, o sea, ahora todos estamos encerrados, pero ahí yo sé que en todas las ciudades, sobre todo en las ciudades pequeñas, las familias ya están empezando a juntarse de a poquitos, con cuidado, con tapaboca, en parques. Sería cuestión de mirar, pues respetando también pues cada familia, sus criterios y sus propios temores, que son muy normales, empezar a buscar a ver si con una o con dos familias en un parque o en una casa, unas 11, ya se podría empezar a juntarlos, porque a los niños sí les está haciendo mucha falta, son los más, yo creo que de los más afectados porque no han tenido poder de decisión, ¿no? Ellos no han podido protestar, ellos simplemente usted se calla y hace caso. ¿Qué más decían por aquí? Alguien preguntaba si han conocido a personas adultas que hayan sido educadas en casa. No sé, ¿alguna de ustedes ha conocido adultos educados en casa? Sí. A mí me gustó mucho escuchar la charla que hizo Red en Familia con los adolescentes. O sea, eso fue muy bonito. A mí oír a Luna me pareció, yo dije, así quiero, o sea, yo quisiera que mi hija hablara con esa facilidad, con esa fluidez, y uno escucha a esos adolescentes ya, además hay muchísimos, o sea, uno busca en internet, y Andrés Stern, es que se llama, el que tiene un libro. Andrés Stern. Es genial escucharlo a él, pero escuchar a estos adolescentes, que es el tiempo actual, que estaban en pandemia, que tienen talleres de lectura, grupos de juego, bueno, todas estas cosas lo animan a uno, lo motivan, y esto no, o sea, no son chicos raros, o sea, hay muchísima gente que se ha educado en casa y muy bonito. ¿Alguno de ustedes conoció a alguien educado en casa? Hace como a principio de año se hizo una reunión y allí sí hubo una mamita que fue educada en casa, una chica que venía de otro país. Pues nada, súper bien, sí, es una mamita que también tomó la decisión de educar en casa a sus hijas, pues porque se dio cuenta de la importancia en que tenía crear un vínculo real con sus hijos. Yo creo que esta pandemia nos hizo dar cuenta, o hizo dar cuenta a muchos que no conocían a los hijos que tenían, se dieron cuenta que los hijos eran despistados, brincones, que les gustaban muchas cosas que ellos no tenían ni idea. Entonces, pues sí es importante esto, bueno, conocer como tal no es importante tener como el montón de gente, sino darse cuenta que hay gente, hay familias, hay adultos, hay emprendedores que aman la educación, aman leer, aman inventar. Entonces, como que cogerle amor a eso es importante. Sí, es muy, muy importante darles como ese espacio. Entonces, por ejemplo, cuando conocí a esta chica, dije, bueno, mira, esta chica súper bien, y volvió a hacerlo con sus hijos, tiene 2 hijos, entonces, sí, Ana Paulina también tiene sus hijos ya grandes. Escucharte a ti, porque fue una de las primeras personas que conocí. Pero he escuchado, te conozco ya desde que tomé la decisión, creo que fuiste una de las primeras que encontré en la red. Y como que, bueno, tienes hijos ya grandes,
sí, que están bien, entonces como que eso le da un poquito a uno de tranquilidad, de confianza en seguir como este proceso. Súper. Y yo creo que podemos, la última pregunta que hace Marta y dice, ¿cómo hacer para dar inicio? Botarse. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo empezar? Sacarlos del colegio, ese es el primer paso. Desescolarizar y cambiar el chip, ¿sí? Desintoxicación, lo que decías tú. Sí, eso es súper Es importante. importante, un tiempo. Nosotros nos tomamos 1 año escolarizándonos, pero hicimos muchas cosas en ese año. Ya después fuimos tomando ya otro ritmo. Sí, sí, es verdad. Leer mucho para sentirse seguros o, por ejemplo, a mí me sirven mucho los podcasts de Ana. O sea, yo cuando siento así como que escucho, ella tiene temas que a todos nos llegan, a todos nos llegan en este camino de la desescolarización y escucharla le ayuda a uno a sentirse seguro de la decisión que va a tomar con el niño. Exacto. Paola, ¿quieres dar alguna recomendación a esta mamá que pregunta cómo empezar? Bueno, pero aprovechar por ejemplo, la familia para buscar otras mamitas y apoyarse. Eso, por ejemplo, como mamá, a mí me ha servido mucho porque empecé así como a tejer despacito, a buscar pocas o muchas más que ya lo hubiesen hecho y que en teoría también te das cuenta que podías sentirte apoyado. Y lo otro, decidirlo y apoderarse de esa decisión, porque cualquier situación, cualquier pregunta, el espacio no asustarse, pero pues defender totalmente tu postura como mamá y saber que estás haciendo algo genial por tus hijos. Y después dejar aprenderlos al lado de uno. Yo creo que ha sido súper, súper nutritivo. Por ejemplo, para nosotros como pareja ha sido súper nutritivo poder crecer a la par de ellos. Súper, qué bonito. Bueno, por aquí está Rosa, que nos cuenta que dentro de la red de Santander hay una mamá que fue educada en casa y que ya educa en casa actualmente. Y bueno, para que lo sepan. Y también para introducir a Rosa, porque ella no pudo estar hoy y a ustedes la han mencionado varias veces, y pues darle las gracias. Yo he contado en otras oportunidades que un grupo regional, digamos que se consolida o logra arrancar cuando hay una persona que quiere hacerse cargo, y hacerse cargo a veces es simplemente recibir a la gente que llega, meterla en el grupo de WhatsApp, empezar a saber quién es quién, dónde están, llega alguien, digamos, de Florida Blanca y decir, sí, allá hay otras 3 familias, o alguien con niños pequeños y de pronto sabe a otra familia que tiene niños de la misma edad. Eso es lo que hace, digamos, la persona que lidera los grupos regionales. Y Rosa ha sido quien ha hecho esa tarea casi todo el tiempo con el grupo de Santander. Ese grupo me costó mucho trabajo armarlo. Yo juntaba los contactos, les mandaba un mail, les decía, ustedes todos están allá, júntense, y no arrancaba, porque justamente hacía falta que alguien dijera, listo, sí, yo aquí estoy, y a veces no tiene ni que decirlo, sino que empieza como a hacerlo. Entonces, en Bucaramanga ha sido Rosa González quien ha estado al frente del grupo y le doy las gracias por eso. Bueno, ya creo que ya estamos terminando nuestra transmisión de hoy. De nuevo, gracias a nuestras invitadas y, como siempre, gracias también a las personas que se conectan, que nos ven, que saludan, que preguntan, porque pues esa es la idea, ¿no? Que nosotros nos sentemos aquí a contar y que haya alguien al otro lado viendo y escuchando, y que esto que hacemos les sirva. Pues feliz tarde entonces, feliz fin de semana, y nos estamos viendo entonces la próxima semana. Gracias, Ana. Adiós. Luego.